Bueno, y Bruno está con nosotros, Bruno Giacono. Bruno, estás desde el primer momento con esta investigación, con los datos, los detalles. Hoy no es el primer paso, sí es el primer paso en esto de exponer frente a la justicia, frente al fiscal. Ahora, es una investigación que viene de largo y va a tener quizás su punto más álgido la semana que viene. Exactamente, ¿no? porque de alguna manera la causa se divide en dos. Por un lado se están investigando las extorsiones, las amenazas, los aprietes, un sistema coordinado para sacarle plata a los beneficiarios del potenciar trabajo. Y por otro lado se está investigando una posible defraudación millonaria al Estado Nacional a través del desvío de la plata que estas organizaciones sociales recibían a dos empresas que están siendo investigadas por hacer facturas truchas. Vamos por partes. Lo de hoy, lo que contaba Marcos recién. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cuál era la mecánica? ¿O cuál sospecha en todo caso el fiscal o la investigación que era la mecánica que tenía estos cuatro involucrados en el medio como protagonistas? Así es, a ver, estas cuatro personas trabajaban en tres comedores concretos que se llaman Rivadavia 1, Mariano Ferreira y La Carbonilla. Ajá. Estas cuatro mujeres, lo que descubre la justicia, en este caso es más que nada el fiscal Policita, que a través de distintos grupos de WhatsApp les requerían distintas cuestiones a los beneficiarios de los programas sociales. Sí. Entre ellas, sacarles entre un 2 y 5% mensual de lo que cobraban del potenciar trabajo. Un dinero que podía ir desde los 2.000 pesos hasta los 5.000 pesos. Piensen ustedes que en una persona vulnerable es un dinero más que considerable. Es un montón. Ahora, escucha, la persona cobrada de potenciar trabajo, seguramente todos, la gente más vulnerable, agradecido a la organización que le facilita muchos trámites. Bueno, pero bueno, te doy por un lado y te saco por otro. Que ojalá no sea en todos los casos, pero bueno, estas son las denuncias que estamos viendo. Cuando le sacan, ¿qué le dicen? Tenés que aportar un 2, un 3, un 5% en concepto de qué y para qué. Es en colaboración al comedor. ¿Por qué? El Polo Obrero lo que les decía es: nosotros somos quienes les conseguimos el plan y para conservar ese plan ustedes tienen que ir a las marchas, tienen que darnos un porcentaje del potenciar trabajo. Pero claro, la justicia comienza a descubrir que este sistema de extorsión iba mucho más allá, porque por ejemplo, para ir a retirar los bolsones de comida tenían que ir a la marcha. Cuando iban a la marcha e iban a retirar el bolsón de comida, además les cobraban un flete por ese bolsón de comida que era gratis, que lo entregaba la nación. ¿Y si no lo hacían? Y si no lo hacían, viene la segunda clave. El castigo y las multas. Que fíjense ustedes, descubrieron que algunos beneficiarios tenían que pagar hasta 10.000 pesos de multa. Hasta 10.000 pesos de castigo por no haber ido a la marcha. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, Bruno, ¿era un sistema grande, coordinado, o era cuestión de, hoy tenemos a cuatro personas? Situaciones puntuales. Hay un documento en la causa que es clave, porque el fiscal Policita encontró en uno de los allanamientos un Excel, se encontró en la casa de Cantero, que es el número 2 de Beliboni, que va a tener que declarar, lo decía Marcos. En ese Excel se describía la cantidad de beneficiarios del potenciar trabajo provincia por provincia. ¿Cuántos estaban de alguna manera bajo la órbita del Polo Obrero? ¿Cuánta plata representaban esos beneficiarios? Y hay una cuarta columna que es lo que le llama la atención a los investigadores, que es: se cree que es la columna de la plata que le sacaban a esos beneficiarios. Ahí ya estaríamos hablando de una cuestión ya sistemática, no puntual de 2 o 3 corruptos que dijeron vamos a aprovecharnos de esto y vamos a sacar es un plan, es dentro de lo que es la gran organización del Polo Obrero, que debe tener más de 20 años en nuestro país y que fueron los primeros en tener merenderos cuando no había asistencia del Estado, pero luego evidentemente todo quedó viciado, o casi todo. Pareciera que se convirtió en una suerte de modus operandi. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque en el momento cuando el propio Beliboni, que va a declarar también, es uno de los últimos que va a declarar, que es la cabeza del Polo Obrero, ¿no? Cuando se lo preguntaron, él dijo: y nosotros somos una organización tan grande que no podemos controlar a todos. Que haya 2, 3, 5, 10 corruptos y bueno, forma parte de una organización. Sandra Petovelo lo dijo en su ministerio, dijo en su ministerio: tan grande que yo no puedo controlar el tema del vencimiento de los alimentos. Pero aparentemente, por lo que dice Bruno, acá había una metodología un poco más amplia. Eso es lo que cree el fiscal, que no era una cuestión aislada, sino que era sistemática, coordinada. Y ustedes hablaban de Beliboni, bueno, y atención, porque Beliboni va a tener que dar explicaciones en la justicia por esta cuestión, por el desvío de millones de pesos a dos empresas que están siendo investigadas por hacer facturas truchas. Estas empresas son la imprenta Rumbos, Sociedad Anónima, y Coxtex, que es una empresa que la AFIP catalogó como trucha, que es una empresa que se dedica básicamente a confeccionar facturas truchas para que una persona, un X, en este caso lo que se está investigando, el Polo Obrero, justifique gastos inexistentes, en este caso es la plata que le bajaba el Estado Nacional,
Esta empresa le hacía facturas truchas y de alguna manera se ocultaba el destino final de la A la plata. empresa se le paga. A la empresa se le Se le paga. paga, por supuesto. Pero luego la Esa empresa trucha, aporta al polo obrero. por supuesto. ¿De onda? Les Sí. aporta dinero. Bueno, claro. Entonces ahí estaba el retorno del dinero, ¿no? Exacto, porque Rumbos le aportó 18 millones de pesos en conceptos electorales En e época de institucionales al Partido Obrero entre 2020 y 2023, Bruno, que es un autofinanciamiento. Claro. Te hago una pregunta puntual sobre Beliboni y las cabezas más visibles. Me imagino que Beliboni tendrá todo un escaneo, es decir, sus cuentas bancarias, sus propiedades. Beliboni no tiene ninguna denuncia de enriquecimiento ilícito, ¿no? En su contra No. o de algún tipo de fraude, digamos, en su actividad. No, lo que se está investigando es si Beliboni, como la cabeza de la Asociación Desviaba Civil del dinero Polo para el Obrero, partido, pero no se lo ve a él que se enriqueció en lo personal. No, en este caso se centra, no se ve, los investigadores no tienen ese dato de que Beliboni se haya quedado con parte de esta plata. No, Sí, lo que habrán ven investigado, Claro, obvio. lo están investigando. Sí, lo que ven es un autofinanciamiento, porque además recuerden que Beliboni firmaba junto con el tesorero Sí, del Partido claro, están Obrero las firmas. los convenios. Es más, vos decías, bueno, se están tomando medidas. Sobre la empresa Rumbos, el viernes pasado se dictó la inhibición general de los bienes. Se le congelaron todas las cuentas bancarias. Se están revisando las Mirá cajas de vos. seguridad de esa empresa, que recibió al menos hasta ahora unos 20 millones de pesos de lo que recibió en total el Polo Obrero, pero es mucho más, porque la AFIP ya le confirmó a la justicia que la facturación total del Polo Obrero a Rumbos, facturas que se están investigando si son truchas, asciende a 80 millones de pesos. Que como dice Guille, siempre que vengo acá a compartir información, él dice hay que actualizarlo al valor de ese No, momento. no, eso no es claro, lo mismo desde los ya. 80 millones de ahora No, que no. los de 2020, 2021. Por eso es importante de alguna manera, y lo que la justicia está intentando demostrar, es que acá hubo una acción, como decía Fede en primer término, coordinada para sacarle plata a los beneficiarios del potenciar trabajo. Pero después hay una acción de desvío de dinero de los millones de pesos que Desarrollo Social le bajaba al Polo Obrero en su condición de unidad de gestión hacia dos empresas truchas. ¿Por qué es importante la semana que viene? Sí. Porque empieza a declarar Cantero, que es el número 2 de Beliboni. Eso, Sí. está bien eso subrayarlo y precisarlo. ¿Quién es Cantero de quien tanto se habló, Exacto. no? Es el número 2 de Beliboni, un hombre que manejaba algunos de los comedores más importantes en la capital Una federal suerte y de el conurbano. administrador del polo obrero, de esa Exacto. parte del polo obrero. ¿Por qué es importante lo que vaya a decir Cantero, si es que acepta declarar, por supuesto, Sí. ante la justicia? Porque hay escuchas judiciales en el marco de esta causa en la que Cantero habla con otra mujer que se llama Palma, que también va a tener que declarar, si no me equivoco, el 20 de junio, Ajá. en la que ellos hablan de el temor que tienen porque la justicia avance por posible lavado de dinero contra el Resplandor Limitado. ¿Qué es el Resplandor Limitado? Es una cooperativa directamente vinculada al Polo Obrero a través de la cual se canalizaban las cápitas. ¿Qué es las cápitas? Cabeza por cabeza lo que se le sacaba a cada uno de los beneficiarios. Ah, mirá vos. De hecho, Palma, en esa escucha judicial, repito, Sí. Palma es una mujer que va a tener que declarar en la justicia, ella advierte el temor por la posibilidad de que se avance por lavado de dinero hacia esa cooperativa. De hecho, hay una frase, palabras más, palabras menos, ella lo que dice es, no sé cómo vamos a poder justificar la plata que entró al Resplandor. Claro, es la plata, se cree, que le sacaban a cada uno de los beneficiarios. Eso es una maniobra ilegal, porque ¿Qué en el era marco del exactamente? potenciar... Qué nombre raro, el Resplandor Limitado. El Resplandor Parece Limitado. una película de Wim Wenders. En el marco del potenciar trabajo, lo único que tenían que hacer los beneficiarios era cumplir Sí. una contraprestación de 4 horas. Ajá. Ir a una empresa textil, Sí. realizar Sí. alguna tarea de limpieza, Sí. ir a algún establecimiento educativo, no mucho más que Quiero eso. colaborar con merendero. ponele, El sí. programa no contemplaba ningún tipo de, por ejemplo, alquiler del comedor, que le sacaban 2.300 pesos por mes. No contemplaba ningún tipo de aporte para el funcionamiento institucional del partido, que es lo que está investigando la justicia. Sí. Acá hubo, digamos, un exceso por parte de los dirigentes piqueteros, en este caso de los del Polo Obrero, para con los beneficiarios. Maniobras extorsivas. Se ve que tenían mucho margen de maniobra, ¿no? Mucho. Fueron muchos años. Eso, a propósito de los años, Bruno, ¿se sabe hasta dónde tira, se acuerda dónde arranca esta maniobra? En Sí, realidad, claro. ¿dónde arranca? La investigación arranca a partir de cuando la ministra de Seguridad dice denuncia, ¿no? Me parece que es a partir de En ahí. diciembre. Diciembre. Ante la Denuncias, primera marcha. que Hubo se más de activa. 10.000 llamados telefónicos, denuncias. En la 134. Fue decantando, Sí. quedaron poquitas. Pero a partir de esas poquitas empieza a generarse una investigación que deriva en todo esto que estás contando. Ahora, la mecánica, ¿se supone que arrancó cuándo? En 2020. En pandemia. Cuando comienza a activarse el plan Potenciar Trabajo. Claro. De hecho, estas dos empresas, que no es un dato menor, yo le decía Rumbos y Coxex, Sí.
Coxtex se crea 2 meses antes de que el Polo Obrero empiece a recibir los millones del Estado Nacional. Claro. Esas son mecánicas muy clásicas, ¿no? Crear una empresa y 2 meses Mecánicas después, del lavado de 10 minutos dinero. después, Exacto. empieza a recibir dinero Tal y cual. mucho. Mirá, Rumbos, si bien se crea en 2017, no tuvo una gran actividad No. hasta 2020, cuando empieza a facturar llamativamente millones de pesos. Entonces los investigadores empiezan de alguna manera a ver en esa línea de tiempo que hay una correlación entre los hechos de extorsión y desvío con los movimientos en esta empresa. Pero vos decías, Fede, bueno, Sí. ¿cuándo empieza esto? Esto empieza en 2020, se cree... si no recuerdo mal, a partir de mayo comienzan a detectarse las primeras maniobras extorsivas. Y repito este dato, la justicia recabó todo este nivel de prueba Bien. con tan solo la declaración de 5 beneficiarios. Claro. 5 beneficiarios. Imagínate cuando empiezan Imagínense el nivel de prueba que se podría generar si hablan más más. personas van a la Sí. justicia y declaran o ante el fiscal Policita o ante Casanelo. Policita lleva la mayor parte de las denuncias de extorsión y Casanelo el desvío millonario Bien. hacia estas 2 Gracias, empresas. Bruno. Tendrán todo su derecho de defensa, ¿no? Y habrá que ver qué dicen también. Obvio, ¿no? tal Por cual, tal cual. Gracias, Vamos a Bruno. estar en los tribunales.